El tema que vamos a tratar es la campana de Gauss. Creo que tenemos algunos problemas con eso, pero tal vez con estos videos tutoriales les pueda ayudar a ustedes a comprenderlo. Lo que vamos a ver hoy es la utilización de la tabla de la distribución normal. Si se dan cuenta ustedes, hay tres columnas. Es el valor de Z, el valor a partir de la media aritmética, esta ya lo vimos en una clase anterior, y el valor después de un valor X, o sea, después de un valor de Z. Conforme vamos avanzando, ustedes van a comprender mejor esta tabla de distribución normal. Ok. Número 1, la campana de Gauss. Está compuesta o es una campana normal. Eso significa que lo que ocurre en un lado ocurre en el otro. Es como una especie de espejo, ¿ya? Entonces tenemos X, o sea, la media aritmética, y tenemos el valor de Z. La campana de Gauss se va a dividir siempre en tres lados, en tres partes de un lado y en tres partes del otro lado de la media aritmética. No se hace el cuarto porque el cuarto sería el total de las partes. A estas divisiones se les llama desviación estandarizadas y se identifica con las letras SD. Se llama desviación estandarizada porque, si se recuerdan, las desviaciones parten de la media aritmética y encontramos de un lado un SD, 2 SD y 3 SD. De este lado también vamos a encontrar tres desviaciones estandarizadas, pero como está abajo de la media, se le pone el signo de menos, o sea, 1 SD negativo, 2 SD negativo y 3 SD negativo. Las partes subrayadas con gris son dos partes distintas. Esto significa que la columna B va a indicar lo que se encuentra a partir de Z a una cantidad X, a un número X, y en la columna C indica lo que hay después de esa cantidad X hacia la cola. Voy a buscar en esta parte, voy a buscar la proporción que existe en 1 SD, proporción que existe en esta parte. Voy a buscar en la columna A el número 1 o el número que es más cercano a la cantidad que estoy buscando. En este caso encontré que el 1, desviación estandarizada, en la columna B indica 0.3413. Esta es la proporción que existe en este espacio, 0.3413.
Así nos damos cuenta que en 1 SD existe una proporción de 0.3413. Recordemos que las proporciones van de 0 a 1. Okay. Si estuviéramos hablando de personas o de objetos, esto significa que a partir de la media aritmética a 1 SD se encuentra el 34.13% de la población. ¿Cómo llegué a este porcentaje? Se recuerdan que para sacar el porcentaje se multiplica la proporción por 100. Entonces de un lado tenemos la proporción 0.3413, ¿ya? Pero necesitamos conocer qué existe o cuánto hay a partir de este número. Si hay 3413 de este lado, ¿cómo sabemos cuánto hay en este espacio? Entonces vamos a nuestra hoja y buscamos el 1. 1, desviación estandarizada o el valor de Z. La columna B nos indica cuánto hay de la media hacia un punto. Y la columna C nos indica cuánto hay después de ese punto. En este caso hay 0.1587. 0.1587. Ok. Esto existe de este lado. Al sumar este dato 0.1587 más el primer dato que sacamos 0.3413 nos da un total de 0.50. Si hay 50 de un lado, vamos a tener 50 del otro lado. Si vemos la campana de Gauss, la vamos a ver de esta forma. Cuando lo dibujé de esta forma es solo para trabajar y ponerlo como ejemplo, para graficar los 50-50. Pero la campana de Gauss es de esta forma. Eso significa que lo que ocurre de este lado ocurre de este otro. Si buscamos el 1 SD positivo y el 1 SD negativo, nos vamos a dar cuenta que de este lado hay 0.3413 y de este lado 0.3413. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Lo busco siempre en mi columna A y voy a buscar el valor de Z. Z es 3413. 3413. Recuerden que en esta columna no hay números negativos. Entonces, como es un espejo, lo que ocurre de este lado ocurre de este otro. En una interpretación diríamos que del valor 1S negativo al valor 1SD positivo se encuentra o encontramos una proporción de 68-26. Recuerden, si estamos hablando de porcentajes, diríamos que entre 1 SD negativo a 1 SD positivo se encuentra el 68-26% de la población. Ok. Si ponemos otro ejemplo y buscamos el valor de Z 1.8,
lo vamos a buscar en la tabla que ustedes ya conocen y nos vamos a dar cuenta que buscando el 1.8 el valor de z es 0.4641. Ubicando 1.8 es más o menos a esta distancia porque va llegando al 2. Esto significa que este espacio existe una proporción de 0.4641. ¿Pero por qué de este lado? Porque el ejemplo es positivo, o sea, el valor de z es de 1.8. Pero si decimos cuál es el valor de z de menos 1.9, vamos a buscar 1.9 y miramos que es 4713. Entonces 1.9 va a estar de este lado y la proporción es 4713. Entonces el menos 1.9 lo vamos a buscar abajo de la media por el signo. Entonces recuerden, si es positivo, lo encontramos del lado derecho de la media, y si es negativo, lo buscamos del lado izquierdo de la media. Para lo siguiente, vamos a dirigirnos a la presentación que subí a Classroom y vamos a hablar de los tipos de problemas que pueden encontrarse con la distribución de la campana de Gauss. Ok, entonces por favor lean el ejemplo que se les proporcionó, ¿sí?, en la clase anterior para comprender de qué estamos hablando. El problema de tipo 1 nos dice que es la probabilidad de casos desde la media hasta la puntuación X. ¿Esto qué significa? Que vamos a buscar los casos que hay de la media a una puntuación X, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, pero el punto de referencia es la media. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de destinatarias de asistencia tiene puntuaciones de autoestima entre 5 y 8? Entonces nos damos cuenta que la distribución nos indica que tenemos de 3 negativo a 1 negativo y de 1 positivo a 3 positivo en la línea de Z, o el valor de Z. Y en la escala de autoestima está de 2, 4, 6, 8, que es la media, 10, 12, 14, que es en la línea de X. Ok. El ejemplo número 1 nos está diciendo que busquemos cuál es el porcentaje que hay dentro de 5 a 8. ¿Dónde está el valor de 5? Se encuentra acá, entre 4 y 6, y nos está diciendo que busquemos el porcentaje de 5 a 8. Entonces tenemos que buscar cuál es la proporción que hay en este espacio. Si se dan cuenta, el 5 está a la izquierda de la media. Eso quiere decir que es negativo. Pero el tipo 1 lo que le interesa es saber cuánto hay de la media a cualquier punto. Entonces necesitamos despejar la fórmula.
La fórmula para todos es igual al valor de z es igual al número que se solicita o al número x menos la media dividido desviación estándar. Si cambiamos los datos, entonces nos está diciendo que el valor x, el solicitado, es 5. El valor de la media es 8 y la desviación estándar es 2. La desviación estándar, por favor, revisen el ejemplo en las diapositivas. Esto da igual a 5 menos 8 menos 3 dividido 2, y esto nos da igual a 1.5 negativo. El 1.5 negativo es el valor de z. Eso quiere decir que lo vamos a buscar en nuestra tabla de distribución. Buscamos el 1.5 o el número que más se le acerque y encontramos que el dato es 0.4332. Eso significa que acá hay 0.4332. O sea, una probabilidad o una proporción de 0.4332. Pero nos están solicitando que indicar el porcentaje. Entonces, recuerden que el porcentaje es multiplicar la proporción por 100. Y esto es igual a 43.32%. Esto significa que de la media aritmética hasta 5, en este caso es 8, hasta el valor de 5, se encuentra el 43.32% de la población estudiada. ¿Ya? Y lo encontramos de este lado porque el valor de 5 está abajo de la media. Con esto terminamos el problema de tipo 1. Problema de tipo 2 nos dice cuál es la probabilidad o la proporción de casos mayores que una puntuación X. O sea, nos da el dato o nos solicita el dato mayor a una puntuación dada. Por ejemplo, ¿qué proporción de personas que reciben asistencia tuvieron una puntuación de 13 o mayor? O sea, 13 o mayor. Entonces vamos a ubicar el número 13 y encontramos que está acá. O sea, la colita. Pero necesitamos cuál es la proporción. Entonces la fórmula, recuerdan, es la misma. Es la puntuación dada, que en este caso es 13, menos la media, que en este caso es 8. 13 dividido la desviación estándar. La desviación estándar es el valor de 2. Entonces es 5 dividido 2, y eso nos da un valor de 2.5. Este valor lo vamos a buscar en la tabla y buscamos 2.5. El valor de 2.5 es 49.38. Pero no nos interesa esto porque recuerden que la columna B nos da un valor de la media hacia la puntuación dada. Nos interesa la columna C. Entonces la columna C nos indica que de 2.5 hay 0.062. Es igual
0.0062. Esto significa que de 13 en este espacio reducido o la colita de la campana vamos a encontrar una proporción de 0.0062. Entonces, el problema de tipo 2 nos está pidiendo nos pide la proporción que hay después de un número solicitado, o sea, de un número X. En este caso es igual o mayor de 13. Entonces la proporción que hay igual o mayor de 13 es 0.62. Y esto quiere decir que la proporción 0.62 quiere decir que en este espacio se encuentran las mujeres que sacaron igual o mayor de 13. Si lo hablamos en porcentajes, nos está diciendo, lo multiplicamos por 100, nos está diciendo que hay 0.62%. Menos del 1% sacaron esta puntuación. Con esto terminamos el problema tipo 2. El problema de tipo 3 nos pide la proporción de casos entre dos puntuaciones X en los lados distintos de la media. Recuerden que esta es la media y lo que nos está solicitando es la proporción que existe en dos puntos X de los dos lados de la media, o sea, de este lado y de este lado, ¿ya? Entonces lo que el tipo 3 está solicitando, cuánto hay de una cantidad de X a otra cantidad de X siempre y cuando crucen la barrera de la media aritmética. En el ejemplo dice, ¿qué proporción de las destinatarias de asistencia tuvieron una puntuación entre 4 y 10 en la escala de autoestima? ¿Ya? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la proporción que hay entre 4 y 10? ¿Y por qué esto es un problema de tipo 3? Porque pasa la línea de la media aritmética. Por eso se transforma en un caso de tipo 3. Porque quiere saber cuál es la proporción que hay de 4 a 10. Y recordemos que la media aritmética es 8. Entonces cruza la media aritmética, por eso es un caso de tipo 3. Entonces nos dice cuál es la proporción que hay dentro de 4 y 10. Esta es la zona que está solicitando. Entonces, para hacer la fórmula, recuerdan que la fórmula es siempre la misma. Entonces, en este caso vamos a hacer primero de un lado y luego el valor de otro lado. Dice que es el valor dado, en este caso el primero sería 4 menos 8 dividido de desviación estándar es 2, es igual a menos 4 dividido 2, esto es igual a menos 2. Ese es el primer dato. Y el segundo dato dice es igual al dato dado, que es 10 menos 8 dividido 2 es igual a 2 dividido 2, este es igual a 1. Entonces tenemos un caso de tipo 3 porque uno es negativo y el otro es positivo. Entonces son estos datos que vamos a buscar en la tabla y este lado tenemos el valor de 2 es 0.4772 según la tabla,
más este otro lado es 0.3413. Entonces, para conocer la proporción que hay de este valor a este valor, que está de un lado y otro lado de la media aritmética, es una suma. Una suma del total de P es igual a PA más PB. PA más PB. PA más PB. Entonces, de un lado tenemos 0.4772 y del otro lado PB más 0.3413. Eso quiere decir que el valor de la proporción de 4 a 6 es igual a 0.8185. Esta es la proporción que existe. Ahora, si lo está pidiendo el porcentaje, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicamos por 100 y nos dice que el 81.85% se ubica entre la escala de 4 a 10 en la escala de autoestima. Entonces, el problema de tipo 3 está solicitando la proporción que hay de un punto dado a otro punto dado, pero que sobrepase la media. Ustedes encuentran un problema que está solicitando de un punto de un lado de la media a otro lado de la media, es un caso de tipo 3. Con esto terminamos el problema de tipo 3.